Una primera pregunta. ¿Cuál es la base? Si uno debería sintetizar, hay una serie de propuestas que ahora las vamos a nombrar. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que se busca con este proyecto que ahora lo vamos a nombrar, Roberto Felletti? Sí, dos cosas, si me permitís. Aclaro que también está Mercedes Lageollosa, Antonio Mesmesián y Martín Polera, que han trabajado mucho y nos han acompañado también. Cristian Girard también. Y Javier Rando. Perfecto. La base fundamental es partir primero de un diagnóstico concreto sobre la cual el gobierno ha iniciado un camino de inserción internacional a contramano del mundo. El gobierno desregula mercado financiero, desregula mercado de bienes en un contexto donde tenés a Trump, tenés al Brexit, tenés a México y Brasil muy mal, y nunca nos fue bien cuando México y Brasil estaban muy mal, donde todo aconseja proteger el mercado interno, el gobierno daña el mercado interno. Es decir, tal vez nosotros tuvimos dificultades con la inversión y tuvimos una desaceleración de la demanda externa, pero manteníamos el consumo interno. El gobierno apaga el único motor de la demanda agregada que funcionaba. Eso agudiza desequilibrios macroeconómicos, es decir, cada vez tenemos más problemas fiscales, cada vez tenemos más desequilibrio externo. ¿Sí? Lo cual nos pone de cara a una corrección que puede ser muy grave para el pueblo argentino. ¿Sí? Que lo está dilatando, sosteniendo sobre la base de un endeudamiento muy descontrolado. Que cuando se acabe ese financiamiento voluntario creemos que las correcciones pueden ser graves. ¿Nosotros qué planteamos? Shock de demanda sobre ingresos populares, recomponer los ingresos populares, acuerdo de precios, salarios, tarifas que permitan esa recomposición, protección del mercado interno con administración de comercio. Cuando hablamos de recomposición de ingresos salariales, hablamos, no sé, de paritarias por arriba de la inflación. Como las tuvimos nosotros, paritarias libres, protegiendo el empleo, porque hay necesidad de proteger el empleo, y a su vez canalizar esos ingresos al consumo interno de producción nacional, con administración de comercio, con regulación de mercado de alimentos para que haya una canasta básica garantida, como había con nosotros, y eso explicaba el mayor nivel de consumo, con preservar un vector de competitividad para el empresariado que es la energía, y también eso se traduzca en tarifas y consumo para el pueblo. Todas estas cosas que se rompieron, elegir sectores que para el macrismo les recompuso la ganancia, como el agro, como la minería, como la energía, y que no son dinámicos de la demanda. Y por el otro, cortar este esquema de valorización financiera monumental que han hecho. 1,5% en dólares no se soporta. Todo esto además lleva un andamiaje legislativo, porque hay que poner un freno a Macri en esta política para evitar que las correcciones sean graves, pero además un andamiaje legislativo que permita crear ciertas bases distintas. Solo una cosa rápida: deuda, valorización financiera como la que hay, y apertura importadora estuvieron presentes en todas las crisis argentinas. No es por ser agorero, pero si mirás el 82, el 89, el 2001, es así. A ver, el gobierno dijo que se va a venir dos discusiones muy fuertes que abarcan la vida de cada una de las personas que viven en la Argentina, que son reforma tributaria y reforma en lo que tiene que ver con el sistema previsional, con muchas críticas de lo que no se hizo en estos 12 años. ¿Cuáles son las propuestas y para ustedes qué va a venir en la propuesta del Ejecutivo? Porque el gobierno tiene algo bastante claro para prometer. A ver, concretamente, cuando vos tenés un desequilibrio fiscal muy grande como este, vas a ir sobre dos núcleos de desequilibrio fiscal: el sistema previsional y las provincias. Después podrá hablar de la administración, pero el problema de donde va a atacar el gobierno, que es donde cree que debe ajustar, es sistema previsional y provincias. Las dos reformas que plantea es una: romper el esquema de protección jubilatoria que hay hoy con la reforma previsional, y romper el financiamiento de las provincias liquidando ingresos brutos. Digo, esos son los dos ejes. Silvina por ahí lo expresa mejor lo de ingresos brutos, pero el ajuste fiscal va sobre jubilaciones y provincias. A ver, un comentario, así le tiro una pregunta. De los economistas que está acá, digo, ninguno hizo un corralito, ninguno bajo salarios, ninguno bajo jubilaciones, ninguno hizo uno de los grandes desastres de la economía argentina. Sí, debo decir que en gran parte fueron funcionarios de un gobierno que tuvo 8 o 9 años de altísima inflación. Para la persona que lo está viendo y que tiene que votar y que tiene que decir, bueno, ¿por qué yo volvería a esta opción? ¿Por qué yo tengo que pensar que esta vez no van a volver a tener 20, 25, 30% de inflación? En primer lugar, porque entendemos nosotros que tal vez debe haberse trabajado más con un proceso de concertación. Eso está puesto en el documento, con un horizonte.
Pero también es real que nosotros durante ese periodo tuvimos una política de ingresos muy fuerte que compensaba los peores efectos de la inflación. Digo, hoy estamos yendo a un escenario donde la baja de inflación es a costa del desempleo. Siempre nosotros priorizamos, porque veníamos de 12 años de desempleo de 2 dígitos. 12 años seguidos, ni en la década del 30 hubo eso. Priorizamos sostener un desempleo bajo, aunque eso provocara tensiones inflacionarias. Y el otro problema, que es una lástima cómo se malgasta el proceso de desendeudamiento que tuvimos, el otro problema es que tenés una tensión cambiaria, tenías un problema de restricción externa, que hoy se puede, por eso yo iba a hablar del tema vivienda, es un foco de demandante, de expansión que no demanda divisas. Vos tenés un problema de falta de dólares. Podrías, porque las exportaciones ya no podían generar las tasas de crecimiento de inicio. Podíamos haber apelado a un proceso de mejora de la infraestructura, levantamiento de la competitividad, apoyándonos en el desendeudamiento. Esto se ha dilapidado como opción. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Podíamos no haber tenido dólares comerciales y haber tenido dólares financieros. Ahora, esto lo reventaron, esa posibilidad. Ahora, ¿por qué entre inflación y desempleo nosotros optamos por una política de ingresos, aunque eso tensionara la inflación? Porque el desempleo era romper el tejido del productivo del que veníamos. Digo, nosotros 12 años de desempleo y un Estado sobreendeudado fueron tal vez los 2 mejores logros de nuestro gobierno. Bajo desempleo, menos del 6%, y menos del 40% de la relación deuda-producto. Eso te da gobernabilidad. Por eso completamos 3 mandatos seguidos con el voto popular. Ahí tenés, a ver, vos tenés primero la obligación de reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con 2, por lo menos semestralmente, con 2 necesidades. Una, ponerle un piso al salario. Sí. Esto es fundamental, poner un piso al salario. 2, monitorear la situación de empleo y adoptar medidas cuando el desempleo se empieza a acercarse peligrosamente al 9%, porque ya vas a pasar los 2 dígitos. Digo, esto es el primer punto. El segundo punto, obviamente, un shock de demanda. Sin industria, como decía Silvina, no se generan buenos puestos de trabajo, y sin shock de demanda y mercado interno no podés sostener niveles de actividad que te permitan generar puestos de trabajo. Ahí está puesto concertación con horizonte de precios, salarios, tarifas, está puesto el piso salarial con la reunión del Consejo Mínimo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el monitoreo de la situación de empleo y la necesidad del shock de demanda sobre ingresos populares.